Muy bien. Entonces, mi nombre es Nicolás, soy argentino y también a partir de la práctica del método buteico pude resolver una serie de problemas crónicos que tenía, como migraña, problemas digestivos, hipertensión arterial, eh, el pulso cardíaco muy alto, bueno, una serie de problemas que ya estaba desarrollando. Si bien soy relativamente joven, tengo 37 años ahora, ya estaba desarrollando una serie de problemas crónicos que seguramente se iban a agravar en el futuro, y con el método les puedo decir que el día de hoy me encuentro en un estado de salud muy bueno. Mucho mejor que cuando tenía, no sé, 30 años o cuando tenía 25. Realmente estoy conociendo un nivel de bienestar que no tenía idea que era posible para mí. Entonces, también, al igual que Javier, estamos difundiendo este método y estamos empezando a trabajar en español, ¿sí? Con diferentes personas. En particular estoy muy contento porque el método lo ha hecho mi papá, que es una persona muy mayor, ya tiene 80 años y tenía un problema de hipertensión arterial desde hacía mucho tiempo, también con medicación. Y es el día de hoy que ya no toma más la medicación para la presión porque, bueno, es capaz de dominar la presión arterial a través de las técnicas del método. Entonces, esto es para decirles un poco, bueno, que este método funciona, digamos, que lo hemos probado en carne propia, en la experiencia de gente que está muy cerca de nosotros, y ahora lo estamos abriendo para el público en general, pero es una herramienta que ciertamente ayuda, y en el caso de enfermedades crónicas, una amplia gama de enfermedades crónicas. Entonces, un par de palabras acerca de en qué organización estamos inscriptos nosotros. Nosotros somos parte de un grupo internacional de instructores del método. En inglés se llama Learn Buteyko. En español la traducción literal es Aprende Buteyko. Y básicamente en nuestro equipo tenemos instructores, algunos de los instructores más experimentados y más calificados del mundo. Eh, bueno, básicamente tenemos a un instructor que es ruso, que trabajó con el profesor Buteyko, que se formó con él, que hace 40 años que enseña, ha tratado a 40.000 pacientes aproximadamente. Después tenemos un instructor que es australiano, Christopher Drake, que fue el primer instructor fuera de Rusia en recibir la certificación para poder enseñar, que también ha tratado cerca de 30.000 estudiantes. Entonces, contamos con ese respaldo, con esa experiencia. Cualquier persona que haga los cursos con nosotros en realidad no va a estar eh, solamente trabajando con nosotros, sino con todo este equipo. Y bueno, es un respaldo muy fuerte ese. Así que bueno, después de las presentaciones, que más o menos sepan quiénes somos, desde qué lugar les estamos hablando, vamos a empezar a hablar un poco sobre el método en particular. Eh, Queremos hacer esta sesión que sea principalmente práctica, que ustedes se lleven una experiencia y que sientan en carne propia cuál es el efecto de subir los niveles de dióxido de carbono en su cuerpo a través de la práctica del método. Pero bueno, tenemos que presentarlo mínimamente. Nosotros en las publicaciones que hicimos en el evento de Facebook les proponíamos mirar algunos videos que tienen toda la teoría, que están en nuestro canal de YouTube. Espero que lo hayan hecho, y si no lo han hecho pueden hacerlo después, en algún otro momento, después de la sesión, porque ahí está toda la teoría del método, ¿sí? Eh, Cualquier pregunta que tengan sobre eso también lo podemos charlar después cuando hagamos las preguntas, pero básicamente dejar algo bien claro, que es el profesor Buteyko, que era un médico,
un científico médico que vivió durante la época de la Rusia soviética, descubrió cuál es la causa de todas las enfermedades crónicas. ¿Sí? Las enfermedades crónicas son una categoría de enfermedades eh, que la medicina moderna dice que son incurables, ¿sí? Que solamente se pueden aliviar los síntomas. Dentro de esa categoría de enfermedades crónicas entra, por ejemplo, el asma, las alergias, la diabetes, la hipertensión arterial, los problemas hormonales como hipo o hipertiroidismo, fatiga crónica, la esclerosis múltiple, otras enfermedades autoinmunes, enfisema, que es esa enfermedad inflamatoria de los pulmones que generalmente tiene la gente que ha fumado, el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, y después problemas más del sistema nervioso como ansiedad, depresión, esquizofrenia. Todos esos de insomnio, constipación, todos esos son ejemplos de enfermedades crónicas. ¿Sí? Y el descubrimiento del profesor Buteyko es que el colesterol alto también, otros tipos de problemas cardiovasculares. El profesor Buteyko descubrió, y cuando digo descubrió es generó la hipótesis y la probó a través de experimentos científicos que todas las enfermedades crónicas tienen una misma causa, que es un patrón de respiración que no va de acuerdo a la norma fisiológica, básicamente un patrón de respiración que es demasiado profundo. Digamos, la causa de todas las enfermedades crónicas es la hiperventilación crónica, respirar demasiado, demasiado volumen de aire por minuto, digamos. Y a partir de ese descubrimiento, que bueno, dicho sea de paso, en realidad es uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la medicina, por más que no haya sido reconocido debidamente. Las razones de ello podemos discutirlo después, pero bueno. A partir de ese descubrimiento diseñó un método para tratar estas enfermedades y en muchos casos revertirlas sin utilizar medicamentos, sin utilizar un tratamiento basado en las drogas. ¿Sí? No es que somos anti-medicamentos, los medicamentos pueden tener su función puntual. Por ejemplo, si uno tiene mucho dolor, no puede hacer las técnicas del método, tiene que tomar un analgésico y después hacer las técnicas. Pero bueno, es posible revertirlas sin depender de la medicación. Así que ese es el mensaje principal, que hay un método, todos sufrimos de síntomas crónicos, todo el mundo, estén diagnosticados o no. Levantarse cansado después de dormir es un síntoma crónico. Y el mensaje es que todos esos síntomas se pueden revertir a través del trabajo con la respiración, a través de este método. Entonces, vamos a empezar con Javier a transmitirles un poco de la experiencia de cómo se practica este método para que ustedes lo prueben sobre ustedes mismos. Después de hacer esta pequeña práctica también vamos a transmitir algunas reglas generales de estilo de vida que ustedes pueden adoptar enseguida para cuidar su respiración. ¿Sí? O sea, la respiración es la base de la salud. Es 10 veces más importante que la alimentación, 10 veces más importante que el descanso, 10 veces más importante que el ejercicio. Si no respiramos bien, no vamos a estar en buena salud, por más que tengamos atendido todos los otros aspectos. Así que Javier, no sé si querés agregar algo o ya empezamos con Sí, la sí, sí. práctica. Además cuando somos conscientes de cómo hay que respirar y lo hacemos bien, curiosamente entramos en contacto con nuestras verdaderas necesidades, por ejemplo, con la comida, con el dormir, esa relación de los diferentes aspectos de los hábitos para la salud cambia y mejora muchísimo. Eh, Muy bien, os queremos dar un poco una experiencia de qué es el método. Queremos que no solo os llevéis una explicación teórica, sino que lo hagáis, ¿vale? No quiere decir esto que haciendo el método ya sabréis cómo hacer el método y que lo podéis aplicar. Es simplemente para que veáis, para daros una idea y que vuestro cuerpo lo experimente,
¿De acuerdo? Eh, Voy a empezar con un concepto muy sencillo para que entendáis por qué buteico es un método tan exacto. ¿De acuerdo? Porque realmente es un método muy exacto y además está basado, como ha dicho Nicolás, en principios científicos fisiológicos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que os voy a enseñar a hacer eh, la medida del método que es la pausa controlada. La pausa controlada, del mismo modo que existe una norma, existe una medida, por ejemplo, para la temperatura corporal. Todos sabéis que existe una norma para la temperatura corporal que consiste en tener el cuerpo siempre a 36,8 grados, ¿vale? Y en cuanto se sale siquiera un poquito de esa norma, nos sentimos enfermos, tenemos fiebre, ¿de acuerdo? Esto lo entiende todo el mundo, ¿verdad? Entonces, con la respiración ocurre lo mismo. Hay también una norma y esa norma se formula en volumen, que son de 3 a 4 litros de respiración de aire por minuto, pero Buteyko la trasladó a una medida de tiempo que podemos medir en cualquier momento. Y se trata de el tiempo en que somos capaces de aguantar la respiración con toda comodidad, es decir, a la primera señal de asfixia, a la primera señal de incomodidad es cuando esa pausa termina, esa medida termina, y el tiempo que hemos hecho es una medida de nuestra salud. Lo creéis o no, esto es así y lo estamos viendo constantemente y lo hemos experimentado nosotros en nuestro propio cuerpo. ¿Eh? Entonces, os voy a enseñar cómo se hace y luego podemos ir hablando de la interpretación de los números que vayamos viendo. Os voy a pedir que pongáis la cámara, es decir, que se os vea en la cámara del Zoom para los que podáis, ¿vale? Si no podéis no pasa nada, pero preferimos, es bueno que os veamos un poquito cómo lo estáis haciendo, por si vemos algo que no estáis haciendo bien o que recibáis la explicación mejor, ¿vale? Muy bien, os voy a explicar cómo hacer la pausa controlada. Es súper sencillo. La, la pausa controlada, como os he dicho, consiste en aguantar la respiración por el tiempo que estemos cómodos, es decir, a la primera sensación de incomodidad o de asfixia es cuando esa pausa termina. Es decir, es una pausa fácil, ¿vale? No requiere ningún esfuerzo, ¿vale? Es muy importante, de hecho tiene que ser así, la pausa comienza desde una respiración normal en la expiración de la respiración, ¿vale? Vamos a estar respirando de forma normal y el aire va a entrar y el aire va a salir y es en la salida del aire que vamos a tapar la nariz, ¿vale? Yo os indicaré cuando empieza, os daré la instrucción, ¿vale? Muy, muy, muy importante es que en todas las pausas que vayamos a hacer en esta introducción, que respiréis después por la nariz y que respiréis lo más suave y lo más cortito posible, ¿vale? No queremos que nadie respire por la boca o que respiréis demasiado hondo por la nariz. Es decir, cuando terminéis la pausa, tenéis que ser capaces de respirar suave, suave, ¿de acuerdo? Y por la nariz. Recuerda, se trata de una pausa suave, por lo tanto, no se trata de forzar hasta el final, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues vamos a coger postura. Quiero que estéis erguidos, ¿vale? Pero relajados, con la tripa relajada. Y desde una respiración normal, entrad en contacto con vuestra respiración, ¿vale? Y entráis en contacto con el ciclo natural de vuestra respiración, ¿vale? Y cuando os diga, vamos a empezar la pausa, ¿vale? Entra el aire y cuando sale el aire, tapamos la nariz.
Tapamos la nariz todos y os voy diciendo el tiempo. 5 segundos. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 25, 6, 7, 8, 9, 30 por la nariz. 1, 2, 3, 4, 35, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 48, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 55, 6, 7, 8, 9, 60. Vale, paramos ahí. Paramos ahí. Muy bien, ¿de acuerdo? Vale, entonces ahora, ¿qué significa la pausa de control? La pausa, el profesor Buteyko lo que descubrió es que la pausa de control óptima, es decir, al nivel en el cual nuestra respiración se comporta en un estado en un cuerpo que está en un estado de salud óptima, es de 60 segundos. ¿De acuerdo? 60 segundos es salud óptima. Los que han estado, los practicantes de Buteyko que han llegado a tener 60 de pausa controlada saben que esto supone realmente unos niveles de energía, de bienestar, de claridad mental que la grandísima mayoría de la población no experimentan nunca. ¿Vale? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que, por supuesto, la mayoría de las personas no tienen una pausa de control de 60, tampoco de 50. Y lo normal, la media hoy en día son los 15 segundos. La media son 15 segundos, que está dentro de el umbral de las enfermedades crónicas. Por eso 6 de cada 10 personas tienen enfermedades crónicas hoy en día. ¿Vale? Y 4 de cada 10 tienen más de una enfermedad crónica. ¿De acuerdo? Lo cual son números espeluznantes, ¿eh? Porque estamos hablando de toda una sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos una pausa de control de 30 segundos, es como si estuviéramos respirando por 2 personas, ¿vale? Todos sabéis que si alguien come por 2 personas, realmente está comiendo demasiado, ¿vale? Es posible, es posible sobrevivir, hay gente que incluso lo goza, ¿vale? Y bueno, no están enfermos, pero tampoco están muy bien. Pues con la respiración es lo mismo, ¿vale? Con 30 segundos ya empezamos a sentir que algo no va bien. En una pausa controlada de entre 20 y 30 segundos empezamos a entrar en un umbral donde las enfermedades crónicas son posibles y se están empezando a manifestar. En una pausa controlada entre 10 y 20 segundos las enfermedades crónicas son manifiestas. En una pausa controlada de menos de 10 segundos estamos hablando de peligro de infarto, ataques de ansiedad y eventos realmente repentinos y graves para la salud. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es un poco la medida, ¿verdad? Que nos da este método. Y el método consiste precisamente en subir esta medida. ¿Vale? Todo el método está basado en estrategias para que esta medida aumente y por lo tanto aumente nuestra salud y podamos revertir esas condiciones crónicas que se han producido por esta causa, por respirar de forma crónica demasiado profundo. ¿De acuerdo? Sí. Básicamente, cuanto más alta es la pausa de control, más superficial es la respiración y
eso quiere decir que se va a adaptar cada vez más a la norma fisiológica para la respiración, que son esos 3 o 4 litros por minuto en reposo. Cuanto más baja es la pausa de control, más profundo vamos a respirar. Por más que no lo notemos, va a ser más profunda nuestra respiración y, bueno, más lejos de la norma fisiológica vamos a estar y el cuerpo va a estar en un estrés, ¿sí? Em, lo que les vamos a pedir ahora, que ahora vamos a hacer unas pausas extendidas, es que si alguien tiene la nariz tapada, que es un síntoma crónico también, que se fije, o si no tienen la nariz tapada y quieren ponerle una puntuación a qué tan bien se sienten ahora del 1 al 10, 10 siendo que están muy excelente y 1 siendo que se sienten muy mal, pueden poner un número a cómo se sienten ahora para poder compararlo a cómo se sienten después que hagamos estas pausas. Bueno, ahí alguien dice que tiene estrés. Todo esto, el estrés, la ansiedad, es un signo de una pausa de control alrededor de 20 o por abajo de 20 segundos. ¿Sí? También pueden poner en el chat si quieren el número que hicieron. Así lo vemos. No sé, Javier, ¿querés que haga una pausa máxima? Sí, claro, sí, sí. Muy bien. Entonces, bueno, pausa de control de 5 segundos, 7, 8 segundos. Esas son pausas de control realmente muy bajas, por debajo del promedio actual, que ya el promedio actual es bajo. Eh, bueno, realmente eso es lo que nos encontramos todos los días, gente que está realmente en problemas. Eh, bien, entonces registren qué también se sienten ahora. Y lo que vamos a hacer ahora es una técnica que les puede ayudar a tratar síntomas, ¿sí? Y en el método por síntomas eh, nos referimos a cualquier sensación desagradable, ya sea un dolor de cabeza, sea alguna emocionalmente agitados o falta de claridad mental. Todos son síntomas, ni que hablar de, bueno, síntomas de diagnosticados como el asma o las migrañas, pero todos son síntomas. Así que esto que les vamos a enseñar les puede ayudar a tratar cualquier síntoma crónico, ¿sí? Entonces, la idea es hacer una pausa, extenderla, ¿sí? La pausa de control es la pausa en la que ustedes están cómodos y es una medida, es su diagnóstico, ¿sí? Entonces las pausas máximas son extender más allá de su nivel de comodidad. O sea, hay que aplicar un poco de fuerza de voluntad. ¿Sí? Ahora, lo que van a hacer es, igual que hicimos con Javier, vamos a estar respirando normalmente. En un momento van a inhalar o van a exhalar. Van a tapar la nariz. Y yo voy a ir contando y ustedes van a aguantar todo lo que puedan estando quietos y quietas, sin moverse. ¿Sí? Una nota es que si durante la pausa surge algún síntoma o si empeora algún síntoma que tienen que parar. ¿Sí? Porque las pausas máximas generalmente también provocan los síntomas y en ese momento hay que parar. No hay que atravesar el síntoma con la pausa, sino que hay que parar para que no se ponga peor. No queremos ponernos peor, queremos ponerlo mejor. Entonces, de nuevo, si quieren activar sus cámaras, así vemos el tema de la postura y sobre todo, cuando terminen la pausa, respiren lo más chiquito posible, ¿sí? Porque durante la pausa van a estar generando dióxido de carbono y después de la pausa lo queremos mantener adentro, no lo queremos expulsar. Porque el dióxido de carbono no es un gas de desecho, es realmente lo que nos está faltando para estar en buena salud, ¿sí? Entonces, de vuelta, se van a relajar, se van a poner en una buena postura, con la columna derecha, pero bien relajados, los hombros relajados, especialmente el abdomen relajado, ¿sí? Otra medida de la salud es qué tan relajado está el abdomen, ¿sí? El abdomen tiene que estar bien flojo y van a conectar con su respiración, van a observar su respiración. ¿Cómo está?
el ritmo, la profundidad, se van a relajar, se van a concentrar, se van a meter, lleven su atención hacia adentro, no hacia afuera, sino hacia adentro. Y van a tomar una inhalación normal, una exhalación normal y van a tapar la nariz. Y ahí empezamos con la pausa. Al principio es importante taparse la nariz. Al principio van a estar completamente relajados y eso fue 12, 13 segundos, 18, 20. Respiran por la nariz cuando terminan. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. Vamos a hacer 10 segundos más. 62, 64, 66, 68, 70. Muy bien. Y mantienen la respiración lo más chiquito que pueden, ¿sí? Nunca hay que respirar por la boca, nunca, menos después de una pausa, y siempre respiramos lo más chiquito, lo más superficial que pueden, ¿sí? Y eso, se relajan, relajan el abdomen sobre todo, y hacen la respiración más chiquita que pueden, quietos. Nos pueden poner los números que hicieron, y desde ya les decimos que una medida más precisa de su pausa de control es la mitad de la pausa máxima, o sea, la pausa que acaban de hacer, si la dividen por la mitad, eso les va a dar su pausa de control real, ¿sí? Porque a veces le decimos, midan la pausa de control sin esfuerzo y la gente hace todo lo que puede, pero se pasan de su pausa de control. Entonces, la pausa máxima, dividirla por la mitad, eso les va a dar una razón más cercana a su pausa de control. Bien. Y ahora si querés, Javier, podemos hacer una pausa más. Muy bien. Vale. Respirar chiquito quiere decir, sí, respirar superficial. Que no sea un movimiento amplio. Sí respirar con el abdomen, pero que sea un movimiento chiquito. ¿Sí? Que el intercambio de gases sea cortito acá en la nariz. A eso nos referimos. Muy bien, entonces en el método buteico utilizamos una serie de estrategias para alargar las pausas, a las que llamamos distracciones. Efectivamente son distracciones que le damos al centro respiratorio del cerebro para que de alguna manera crea que estamos respirando aunque no lo estemos haciendo. Y una de ellas es un movimiento que hacemos sentados en la silla y que consiste, mientras tapamos la nariz, vamos moviendo el cuerpo de esta manera. ¿Vale? No solo la cabeza, no es solo la cabeza. Observad, mis hombros se mueven también. ¿Vale? Y el movimiento se produce desde el centro del cuerpo, desde el diafragma, desde aquí. ¿Vale? Entonces esa rotación lo que hace es hacer que el cuerpo piense que estamos respirando y aguantamos más tiempo sin respirar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer esto. Estad atentos a cómo los que tengáis la nariz taponada, a ver si empezáis a notar alguna diferencia después de esta pausa. Muy importante, vais a tener la tentación de respirar muy fuerte después, ¿vale? Porque estamos haciendo una pausa máxima. Muy importante que respiréis solo por la nariz, ¿vale? Y también es importante, si alguien no se encuentra bien durante el proceso de la pausa o tiene alguna sensación rara que dice esto a mí no me está gustando, podéis parar, ¿vale? Esto es solamente una introducción para que tengáis un poquito una experiencia de en qué consiste el método, ¿vale? No quiero que nadie fuerce demasiado, pero sí, los que estéis bien, vais hasta el final, ¿vale? Hasta que no podáis más. Entonces es lo mismo que hemos hecho antes. Vais a respirar de forma normal, suave, por la nariz y
entra el aire, sale el aire y tapamos la nariz. Y empezamos a contar. Nos movemos después de que empezamos a sentir la asfixia. Primero empezamos quietos. Perdón, vamos a parar. Vamos a parar. Respira por la nariz. Perdón, fallo mío, ¿vale? No os he explicado que comenzamos la pausa igual, de la misma manera que antes, ¿vale? De la misma manera. Primero quietos, ¿vale? Con la máxima relajación. Y es cuando sentimos ya una asfixia considerable que empezamos a movernos. Y empezamos a movernos despacio, ¿vale? Y nos vamos moviendo cada vez más rápido hasta que no podemos más y respiramos por la nariz cuando terminamos. ¿Vale? Os voy a dejar unos segunditos para que recuperéis ahora, porque habéis hecho una pausa corta, pero habéis hecho una pausa. ¿Vale? Respiramos de forma normal y relajada. Venga, vamos a empezar. Entra el aire, sale el aire y tapamos la nariz. Con la relajación, muy tranquilos al principio y solo cuando empezamos a sentir una considerable asfixia nos vemos 15, 16, 7, 8, 19, 20, cada vez más rápido, 21, 2, 3, 24, 5, 6, 7, 28, 9, 30, 31, 2, 3, 34, 35, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 43, 4, 45, 6, 7, 8, 9, 50, 51, 2, 3, 4, 55, 6, 7, 8, 9, 60, 1, voy hasta 70, 63, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. Muy bien, pues llegados a este punto, igual vamos a respirar un rato de forma muy calmada, ¿vale? De forma muy silenciosa, de forma muy relajada. Aseguraos de que vuestra tripa está relajada y observad el ciclo de vuestra respiración. ¿Vale? Identificad la mente con la respiración durante unos segundos. Observad también vuestras sensaciones. Quizá os sentíais antes del 1 al 10, os sentíais en un 5, quizá os sentís ahora en un 7. Del 1 al 10 quizá os sentíais en un 7, quizá os sentís ahora en un 5. Puede ser también, ¿vale? El método tiene reacciones de limpieza. Muy bien, pues si alguien, igual tiene alguien algún comentario, si habéis notado alguna diferencia, alguna sensación, algún cambio. Sí, o quizá dentro de un momentito, sí, quizá un poco más de claridad mental, un poco más despierto, un poco más de energía, o menos hambre también. Quizá alguien se le ha destaponado la nariz. Lo podéis poner en el chat si tenéis algún comentario también, si preferís. Pero básicamente las pausas lo que hacen es acumulan dióxido de carbono dentro del organismo y el dióxido de carbono, como les decíamos, lejos de ser un gas de desecho como nos han enseñado, el dióxido de carbono es fundamental, tan importante para el funcionamiento del organismo como el oxígeno. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que cuando hiperventilamos expulsamos este gas, ¿sí? Y no lo podemos recuperar
entonces se produce una deficiencia de dióxido de carbono y la deficiencia de dióxido de carbono es la causa de las enfermedades crónicas. Entonces con el método lo único que buscamos es restablecer los niveles de dióxido de carbono en el organismo. Bueno, ya hay gente que dice, alguien que sintió calor, eso es normal porque el dióxido de carbono abre los vasos sanguíneos, entonces mejora la irrigación. Alguien que dice que está más relajado. Carmen dice que su nivel de confort subió de 5 a 7. Y observen en los próximos minutos porque también pueden seguir sintiendo los efectos. Y bueno, la idea es esa, que esténse atentos porque más que todo lo que le podamos decir, lo que importa es la sensación, ¿sí? La experiencia directa que tengan. Bien, Sí, Mireia también comenta, no sé si es porque siente hambre o menos hambre, pero dice, yo siempre tengo hambre sí, y bueno, una parte fundamental del método es el efecto que tiene sobre la sensación del hambre, sí. ¿vale? Muchas personas pierden peso a raíz de hacer el método, lo que pasa que, bueno, no, ni siquiera lo anunciamos así porque perder peso no es necesariamente un objetivo. eh, es bueno para la salud, lógicamente, pero es una consecuencia, ¿vale? Del estar recuperando la salud. Entonces el método buteico tiene un efecto sobre el hambre realmente, realmente increíble. Nos cambia la sensación de, de hambre y somos capaces de controlar cómo comemos de una forma mucho mejor. Y las pautas que os podemos dar en el curso sobre la comida son realmente una diferencia enorme. Mm. Entonces, alguien que dice que siente una sensación de mucho bienestar, bueno, ese bienestar es simplemente que el organismo está funcionando mejor. ¿Sí? El dióxido de carbono es un sedativo natural, por eso se relajan, relaja los músculos, abre los vasos sanguíneos, oxigena los tejidos, más relajación, bueno, eso es normal. Eso es que el nivel de dióxido de carbono subió. ¿Sí? Con dos maniobras de respiración muy simples, el dióxido de carbono sube. La idea del método es reentrenar la respiración, hacer muchas de estas pausas. Eso lo enseñamos en el curso, porque es un proceso, reentrenar la respiración, no se puede enseñar en una hora, pero la idea es, a través de estas pausas y otras técnicas, hacer que la respiración sea superficial durante todo el día. Entonces van a tener ese bienestar durante todo el día, digamos. Y todos los problemas crónicos que tengan se van a ir revirtiendo paulatinamente. Marina dice más relajada, baja la ansiedad y las palpitaciones. Bueno, de hecho, como les digo, eh, modula la actividad del sistema nervioso, lo tranquiliza y también el corazón deja de latir tan fuerte porque llega el oxígeno más fácilmente a los tejidos, entonces el corazón no se ve obligado a traccionar tan fuerte. Lo que les vamos a pedir es la gente que quiere recibir información sobre los cursos, dejen su email en el chat, ¿sí? Nosotros les vamos a enviar información sobre los cursos que damos. Y bueno, nos gustaría compartir con ustedes, más allá de esta práctica, que esto ya, tanto la pausa de control, que es un diagnóstico, ¿sí? En cualquier momento ustedes se toman la pausa de control, es decir, cuánto aguantan sin esfuerzo, y eso es un diagnóstico. Si sube, es que se van a estar mejor. Si tienen un síntoma, claramente va a haber bajado, entonces pueden ir estudiando su pausa de control en diferentes situaciones. Y estas pausas máximas, primero quieto, después en movimiento, y mantener la respiración bien cortita, eso les va a ayudar a tratar síntomas. Eso para tratar los síntomas. Después les vamos a mandar la grabación por email, no se preocupen. Y ahora vamos a pasar a compartir algunas reglas, lo que nosotros llamamos reglas generales, que no son más que un conjunto de criterios a aplicar en nuestra vida cotidiana para cuidar nuestra respiración. ¿Sí? Comemos 3 4 veces al día, o 6, hay gente que come 6 veces al día. Con Buteco comes cada vez menos, yo como una vez al día y me sobra.
Dormimos 8 horas al día, por ejemplo. Pero respiramos 25.000 veces por día. Entonces, y ese es el impacto que tiene sobre nuestra salud. O sea, modificar la respiración tiene un factor de impacto mucho mayor que modificar la dieta o modificar el descanso. Entonces, todo lo que hagamos para cuidar nuestra respiración va a tener una repercusión muy grande. Entre ellos, estas reglas generales. La primera es respirar siempre por la nariz, nunca por la boca, ¿sí? Eso quiere decir que en cualquier momento que nosotros sintamos la necesidad eh, de respirar por la boca, tenemos que parar, descansar, recuperar nuestra respiración y después continuar, pero siempre por la nariz, ¿sí? La medida de lo que nosotros podemos hacer es todo lo que podamos hacer, incluido ejercicio, respirando solo por la nariz, ¿sí? Después, Javier, no sé si querés hablar algo de la comida. Esa es la primera regla y la más importante de todas. Hemos mencionado ya algo sobre la comida, ¿verdad? El método Muteico, como ha mencionado Nicolás, Nicolás come una vez por día. Yo como una vez por día también. Hay días que como 2 veces por día. 3 veces por día no como nunca, nunca. Y comemos también entre las horas de las 11 de la mañana y las 7 de la tarde. ¿Vale? Esta costumbre española y en otros países probablemente también, de comer de cenar tarde y copiosamente e irnos a la cama después de cenar, es realmente destructivo para la salud. Esto, una vez que hemos cambiado estos hábitos, nosotros lo vemos de forma clarísima. Os podemos explicar por qué es conveniente comer entre esas horas. Pero bueno, de momento lo dejamos así, que hay que comer entre las 11 y las 7, las 11 de la mañana y las 7 de la tarde, y que hay que comer cuando se tiene hambre. Normalmente lo que hacemos es comer por costumbre, comemos por bajón de azúcar que sentimos a una hora determinada, que no es hambre de verdad. Cuando tenemos hambre de verdad y comemos, la comida sabe deliciosa y debemos comer solamente mientras la comida nos esté sabiendo deliciosa. ¿De acuerdo? Podemos esperar 10 minutos, ver si tenemos hambre todavía, que normalmente es que no, y si no, pues dejar de comer. ¿Vale? Con el método buteico nos permite comer mucho menos y también es mucho más eficiente. Hace que todo lo que comamos se asimile de una forma más eficiente. Esto lo estoy diciendo incluso haciendo ejercicio. O sea, comer una vez al día, 2 veces como mucho, incluso haciendo ejercicio, teniendo una vida activa tanto mental como físicamente. Es decir, Buteyko te da muchísima energía y no viene de la comida. Este es el tema, este es el gran descubrimiento que todas las personas que hacen Buteyko suelen tener, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos también el agua. Lo mismo que con la comida, beber cuando tenemos sed. ¿Vale? Hay muchos anuncios, hay mucha propaganda sobre el agua, que tenemos que beber 2, 3, 4 litros al día. ¿eh? Esto, si no estamos bebiendo con sed, es perjudicial para la salud. ¿De acuerdo? Además, hay un componente muy importante que son los electrolitos. Si bebemos demasiada agua, los electrolitos se van a disolver y esto produce problemas. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos, Nicolás? Tenemos también el El tema tema del de dormir. dormir, Dormir, muy sí. importante, sí. Eh, es importante respirar por la nariz todo el tiempo, no solo mientras estamos despiertos, sino a la noche. Y la realidad es que por más que yo le pregunte yo siempre le preguntamos a la gente o le decimos que no hay que respirar por la boca y ellos dicen, no, yo nunca respiro por la boca, la verdad es que a la noche todos respiramos por la boca, ¿sí? Y para evitar eso o para prevenirlo, lo que les recomendamos es durante el sueño, durante las horas de sueño, eh, es sellar, poner una cinta microporosa
sobre la boca, así como esta que les voy a mostrar ahora. ¿Sí? Esa cinta que se usan para vendar, eso va a evitar que se abra la boca durante la noche. Entonces ustedes cortan un pedazo, ¿sí? ¿Sí? Pueden sacarle el pegamento que tiene extra pegándolo contra la piel y a la noche se lo ponen. Ujú. Y eso es una medida preventiva de seguridad para no perder demasiado dióxido de carbono mientras duermen, ¿sí? Por otro lado, también el tema de dormir. Bueno, se dice que hay que dormir 8 horas y eso no es muy recomendable tampoco. El profesor Buteco no recomendaba no dormir más de 3 horas seguidas, porque cuando dormimos la respiración se profundiza. Así que, por ejemplo, si ustedes durante la noche se levantan para ir al baño, eso es una señal de que su cuerpo les está pidiendo de cortar con el sueño porque la respiración se está poniendo muy pesada, ¿sí? De hecho, la gente que trabaja en emergencias, personal médico que trabaja en emergencias, sabe que entre las 3 y las 6 de la mañana es donde se produce la mayoría de los sucesos graves, como infartos, ataques de asma, incluso colapsos nerviosos. ¿Y por qué? Porque en esa hora es cuando más hiperventilamos, ¿sí? Entonces es importante no dormir demasiado, ¿sí? Tratar de controlar el sueño y si pueden usar la cinta van a notar una diferencia cuando se levanten. Bueno, esas son las reglas generales. Ahora cuando hagamos la sesión de preguntas pueden preguntar el por qué. Todas tienen una razón bastante lógica y clara de ser. Pero bueno, para las preguntas tenemos a Marta. Hola Marta, que va a contestar. Marta Rowe es nuestra supervisora, ¿sí? Tiene 15 años de experiencia enseñando el método y ha trabajado con miles de estudiantes, literalmente. Tiene experiencia con muchas condiciones de salud, muchas enfermedades crónicas. Así que este es el punto en el que vamos a atender sus preguntas. Pueden ser preguntas acerca de la teoría del método, si quieren, acerca de la práctica, acerca de si ustedes tienen algún problema crónico que quieren saber qué perspectivas hay de tratarlo con el método, lo que ustedes quieran preguntar, adelante. Hola. Speaking. Mar- Hola Marta. Marta es inglesa, entiende un poco de español, pero le vamos a traducir todo, tanto las preguntas como las respuestas. Bueno, hay algunas preguntas ya. Pueden escribirla en el chat o activar el micrófono si quieren. Sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas Hola tardes. Iván. Mucho gusto, mi nombre es Iván Chanona, de México. Dejen activo la cámara, por favor. Ahora te Hola vemos. Iván. Una pregunta, ¿este método puede servirme para una dermatitis, para problemas de piel, eczema, cosas de ese tipo? ¿Qué tipo de problema tenés? Es una dermatitis calórica y Calórica. un eczema disidrótico, principalmente por estrés. Okay. So Marta, Ivan is asking about some skin problems. He has eczema that it seems that is caused by stress. He's asking if the method could help with that condition. Well, the first problem is that when you have stress, you breathe deeper. Dice que el primer problema es que cuando estás estresado respirás más profundo. Eso es And claro. eczema, Buteyko considered eczema to be asthma of the skin. Y el profesor Buteyko consideraba que el eczema es como una especie de asma de La piel. constricción de la piel. Asma de la piel. Espasmo de la piel. So, of course, you should cover it with some neutral lotion to stop the air getting to it, because from the skin you're going to lose carbon dioxide.
Entonces que la primera medida es ponerle algún tipo de, cubrirlo, el eczema con algún tipo de loción neutra, o crema neutra, para evitar que el aire entre en contacto con ese eczema, porque por el eczema se pierde más dióxido de carbono. Ok. The thing about eczema is it's not difficult to get rid of. Dice que el eczema no es difícil solucionarlo. Other skin conditions like psoriasis, impetigo, Ah, much longer. Otros problemas como la Takes longer. psoriasis toman mucho más tiempo, pero el eczema es relativamente rápido ok, de sí, resolver. la psoriasis ya es algo más profundo del sistema inmune. Por Yeah. eso me imagino Yes. todo. Yes, it is. Yeah. Ah, So you know quite a bit already. So if you do this method, two things are going to happen. Si One haces of este método van a pasar dos cosas. one of two things. All right. Una de dos. Either it will get worse and get better, get worse and get better, and eventually it'll appear in an area that it's never appeared before. And when that happens, you know it's going. Puede pasar en el proceso de curación que se ponga peor y que mejore, que se ponga peor y que mejore, y en un momento que aparezca el eczema en una parte del cuerpo que no te había aparecido nunca, esa es la señal de que se está acabando. The una crisis second thing that curativa, can ¿no? happen, Sí. Ah, so the second thing that can happen is that it blows up huge. La And segunda cosa then que then it's gone. La otra cosa que puede pasar como reacción de limpieza, como bien decís, es que crezca así de golpe y después se vaya. wow. Son las dos modalidades para este tema. But there's no way to get rid of it without it being discharged. You have to discharge the disease. No hay manera de liberarse de una enfermedad sin que se descargue, tiene que salir. Definitivamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Nice to De meet you. nada. Thanks a lot. Thanks very much. Gracias a ti, Iván. Okay, so we have Silviana is asking about asthma. So Yeah. she felt the pulses were a bit hard. She was wondering if it gets better with time. Traducí Ah. la pregunta, Javier, bien. yo me olvidé. Ah, sí, perdón. Silviana estaba preguntando sobre el asma. Dice que le ha costado hacer las pausas y se pregunta si con el tiempo eso mejora y si mejora el asma también. Okay, so yes, this is the treatment. It's the only treatment that I know of for asthma. I had asthma. Dice que este es el único método que ella conoce para el asma. Ella tenía asma. So what generally happens is you grow your pauses. We teach you how to do pauses. To start with, you'll find shallow breathing very difficult. Lo que ocurre es que empezáis con el método, empezáis a subir las pausas van subiendo, las pausas que hemos hecho van subiendo y al principio la respiración superficial, que llamamos la respiración normal prácticamente, resulta muy difícil. But the main thing is to be able to do pauses. Pero lo importante al principio es ser capaces de hacer pausas. So when you increase your carbon dioxide, you will feel better, and when you lose the carbon dioxide, you'll feel worse. Entonces, cuando aumentáis el nivel de dióxido de carbono os encontraréis mejor y cuando el dióxido de carbono, el nivel de dióxido de carbono baja, os encontráis peor. So I don't know what your control pause is, but once your control pause is above 20, around 25, you no longer have asthma. Dice que no sabe cuál ha sido tu pausa de control, pero una vez que la pausa de control está entre 20 y 30, ya no tenéis síntomas de asma. But you will have asthma as a cleansing reaction once your control pause gets to 30. Pero tendrás asma como reacción de limpieza cuando tu pausa de control sea más de 30. No, at 30. At 30. Cuando llegue a 30 en concreto. Yeah, so therefore, when you have the cleansing reaction,
you will already have experience of treating it, so it won't worry you. Entonces, cuando llegues a ese nivel y tengas la reacción de limpieza, ya tendrás experiencia en cómo tratarlo, en cómo tratar las crisis de asma, y por lo tanto no te causará ninguna preocupación. So Buteyko considered asthmatics to be the strongest people genetically. El profesor Buteyko consideraba a los asmáticos que eran los más fuertes genéticamente. Now, asthma is the body's defense against deep breathing. El asma es un mecanismo de defensa contra la respiración profunda, contra la hiperventilación. The bronchospasm. Son espasmos de los bronquios. And the bronchos are quite close to the surface of the body. Y los bronquios están bastante cerca de la superficie del cuerpo. So it's a superficial symptom. Entonces es un síntoma superficial. It's not difficult to get rid of. Y no es difícil el tratarlo, el curarlo. But you need coaching. Pero tienes que hacerlo con supervisión. But I had asthma, bronchitis, and pleurisy. I got out of all of it. Ella tenía asma, bronquitis y pleuresía. Y se quitó todo ello. Yeah. And I've seen lots of people get better from asthma. The results are amazing. Y ha visto a muchas personas recuperarse del asma. Los resultados son increíbles con el asma. I've worked with mild asthmatics, moderate asthmatics, very severe asthmatics. He trabajado con todo tipo de niveles de asma, niveles bajos, niveles moderados y niveles muy graves de asma. And we have supervision from our senior practitioners who have decades of experience. Tenemos supervisión con nuestros practicantes senior que tienen décadas con este método. So nothing to worry about. You'll feel better by the end of the week. You'll be able to breathe easier. Entonces no tienes que preocuparte, no tienes nada de lo que preocuparte, te encontrarás mucho mejor después de los 5 días del curso que hacemos de lunes a viernes. I think you're going to have to mute everyone. Nicolás He's gone. is gone. You're the host. Right. Let me see. Okay, yeah, I'm the host now. So, yeah, sorry, yeah. Okay, great. Muy bien. Okay, so who else? Vale, que Miriam is asking about. Vale, pregunto lo que dije. Miriam dice: yo uso el barbijo N95 para trabajar y pensé que los dolores de cabeza era por el CO2 que respiro constantemente. So Miriam is asking about the mask. She's wearing an N95 mask to work, for work. Yeah. And she thought that the headache that she gets was because of the CO2 that she's breathing. Yeah, could be. So, It could be the lack of oxygen as well. podría ser, pero podría ser la falta de oxígeno también. So, yeah, wearing a mask all day like that, you need to actually change the air inside the mask. Tienes que cambiar el aire dentro de la mascarilla constantemente, airearla. It's not a good idea. I mean, maybe if you'd done the method and you were breathing shallow and you could tolerate high levels of CO2, that would be fine. But even then, I found if I wear the mask too long, I also get a headache. So I think it's important to change the air. Es importante cambiar el aire de dentro de la mascarilla. Si alguien ha hecho el método y conoce y sabe cómo respirar y es capaz de aguantar más niveles de dióxido de carbono, esto no es un problema desde el punto de vista del dióxido de carbono, pero dice que ella misma, cuando se pone la mascarilla durante demasiado tiempo, incluso ella puede llegar a tener
un dolor de cabeza. Claro, también al sentir unos niveles de dióxido de carbono mayor, lo que hacemos es respirar más, que es lo que no queremos. ¿Vale? Y ese es el problema también. Efectivamente, el dióxido de carbono hay, pero no es el dióxido de carbono lo que es el problema, sino que el dióxido de carbono nos hace respirar más porque nuestro centro respiratorio, las personas que no han hecho el método, no están entrenadas para ese nivel de dióxido de carbono y siguen echando más dióxido de carbono, que es lo que produce en el final el dolor de cabeza. I mean, I observed somebody who was very heavy, had a big body weight, climbing stairs with a mask on, and they're breathing really deeply as they're climbing stairs and pushing air in and out of their mask. Dice que ella ha observado a una persona que con mucho sobrepeso subir las escaleras con la mascarilla y soplando mucho, ¿vale? Respirando mucho. Because the respiratory center is driving the deep breathing. Porque es el centro respiratorio es el que empuja a la forma de respirar. Y tendemos a respirar hondo cuando subimos las escaleras y si llevamos una mascarilla más todavía y si no conoces el método más todavía. And it's reacting to the carbon dioxide building up inside the mask. Entonces está reaccionando a los niveles de dióxido de carbono dentro de la mascarilla. So if your respiratory center was less sensitive to carbon dioxide, you'd have a higher tolerance of the carbon dioxide inside the mask. Si tu centro respiratorio del cerebro sería menos sensitivo a los niveles de dióxido de carbono, tendrías más tolerancia a los niveles de dióxido de carbono que están dentro de la mascarilla. Y luego aparte el tema bacterial, en realidad son las bacterias, echamos bacterias y las volvemos a absorber. Vale. Mireia pregunta sobre, ¿verdad? No sé si era, creo que era Mireia sobre la comida, ¿no? Y cómo afecta el método al hambre, que es algo de lo que hemos hablado. So Mireia is asking also about food, so maybe we can develop on that a little bit more. Yeah? On how What's the it method, say? or how the method helps. Let me see, because I can't see the message now. There was also a question about exercise. So what's the connection between carbon dioxide and exercise? La conexión entre el ejercicio y el dióxido de carbono, preguntaba Carmen. Podemos hablar de eso también. Okay. So how the method affects levels of exercise? So because is this connection what between about the food though? The food is about sugar drop, yeah? Vale, respecto a la comida, la comida se trata de bajones de azúcar, ¿vale? Cuando tenemos hambre a la hora de comer. So, you're eating breakfast, lunch, supper, breakfast, lunch, supper, breakfast, lunch, supper, breakfast, lunch, supper for decades. Entonces comemos durante décadas de forma regimentada, ¿vale? Desayuno, comida y cena. O desayuno, almuerzo y cena, creo que lo llamáis en Argentina, ¿verdad? Y en otros países. For decades. Durante décadas. So your pancreas is used to producing insulin at that time of day. Entonces el páncreas está acostumbrado a producir insulina durante esa parte del día. So you have to eat. Entonces sientes que tienes que comer. Because you get a sugar drop. Porque tu azúcar ha bajado. And eventually your insulin gets completely chaotic
and it'll start being produced between meals. Y eventualmente la insulina entra en caos y empezará a producir también entre comidas. And you'll have to snack. Y tienes que comer algo entre comidas. Because of sugar drop. Tienes que picar algo por el bajón de azúcar. The first thing you'll notice is that imbalance will reduce quite quickly and you won't need snacks. Entonces, ese desequilibrio con el método se reduce muy rápidamente y notarás que no tienes que picar entre comidas. And then you'll be able to manage with smaller meals. Y luego serás también capaz de, en las comidas, comer cada vez menos. And eventually you'll be able to manage on 2 meals a day instead of 3. Y eventualmente, lo que os hemos dicho antes, serás capaz de comer 2 veces al día en vez de 3. And eventually you won't need to eat at all some days. Y eventualmente, incluso algunos días, no te hará falta ni siquiera comer nada. Because you're not hungry. Porque no hay hambre. Notarás que no tienes hambre. And that makes life a lot easier because you don't have to cook so much. Y esto hace la vida más fácil porque no hay que cocinar tanto. You'll have more time. Tienes más tiempo para otras cosas. And the same happens to sleep. Eventually you won't need so much sleep, so you'll have more time. Y lo mismo ocurre con el dormir. Notarás que no te hace falta dormir tanto y también, por tanto, tendrás más tiempo y más energía, curiosamente. Now this feels a bit strange to start with. Esto se siente como algo extraño al principio, But you know, you can still eat to taste. You can still enjoy the taste of small amounts. aún puedes comer, o sea, no pasa nada por comer por el sabor, Just a little bit. You can have a little bit of things. un poco, un poco. So that every time you have something in your mouth and you feel the taste and you can really enjoy it. Cada vez que tienes algo en la boca puedes disfrutar del sabor. You're not looking for fuel because you've got fuel. Your carbon dioxide has given you more oxygen, so you've now got the fuel. You don't need food. Pues no necesitas energía porque ya tienes energía. El dióxido de carbono está proveyendo ya esa energía porque tu oxigenación es mejor. You need to mute everyone again. Yeah, I think I did. Just mute everyone. I think it's okay now. Okay. Okay. Hmm. So, where were we? Yeah, okay, so vamos a ver si ¿tiene alguien alguna pregunta que quiera hacer a través del micrófono? Lanzaros. Yo aprovecharía la oportunidad que tenemos a Marta aquí. But there was some other one, wasn't there? There was another question. Yeah, somebody was asking about exercise also. Yeah, okay. So when you exercise, you make more CO2. Vale, en cuanto al ejercicio, cuando hacemos ejercicio fabricamos más dióxido de carbono. So you're going to want to breathe deeper. Entonces vas a querer respirar más profundo. And it'll be difficult to breathe through your nose and to walk quickly. Y será difícil al principio respirar por la nariz mientras caminas rápido, por ejemplo. So therefore, it's very important you train your respiratory center whilst you're doing exercise. Por lo tanto, es muy importante entrenar al centro respiratorio del cerebro mientras hacemos ejercicio. So we have a workshop for that called the Intermediate Workshop. Entonces tenemos un curso para ello que es el curso intermedio. But we also train you to walk in the beginner workshop. Pero también nos entrenamos a andar, nos enseñamos a andar aplicando el método en el curso inicial. So you can gradually train yourself to breathe whilst you're walking. Para que os podáis gradualmente entrenaros a vosotros mismos para
respirar de forma correcta mientras aplicar el método mientras camináis. And you will find that you will feel better after walking because you've increased your carbon dioxide level. Y notaréis que os encontráis mejor después de caminar porque habéis incrementado vuestro nivel de dióxido de carbono. And then you'll have a practice after you've done the walking to stop you from losing your carbon dioxide that you got from walking. Y luego hacéis una práctica de buteico después de haber hecho ejercicio para evitar la pérdida de dióxido de carbono que habéis acumulado durante el ejercicio. There is so Aurea dice, yo tenía problema de apnea obstructiva del sueño y lo pude sanar con meditación en el inter de un año. ¿Ok? Vale, no sé si quieres hacer alguna pregunta al respecto, Aurea. Se lo puedo comentar a Marta. No precisamente una pregunta, sino yo creo que, bueno, sí, en la meditación puede ser que sin tener el conocimiento pude haber pues tenido pude haber moderado la respiración y por eso lo pude sanar. ¿Puede ser eso? Sí, puede ser. So Aurea, she's saying that she had a problem of sleep apnea, but she could heal herself with meditation in 1 year. So I'm gonna mute all. So she's wondering if it could have been because she regulated her breathing that she got better, that she got cured from it. Sorry, Martha, I just muted you because of the noise. From doing meditation? Yeah. Okay. Well, meditation is shallow breathing. Vale, dice que la meditación es respiración superficial. It's all about watching the breathing. Se trata de observar la respiración. Así es. And as the breathing, as you become more and more relaxed, the breathing becomes shallower and shallower and shallower. Entonces, cuanto más relajas, la respiración es más superficial. Sí, así es. But if you decide to train your respiratory center, pero si decides entrenar a tu centro respiratorio del cerebro, you'll be able to shallow breathe all day. Serás capaz de hacer la respiración superficial durante todo el día. 24 hours a day. Las 24 horas. It doesn't mean your sleep apnea may have improved, but you will still be deep breathing at night. O sea, tu apnea del sueño ha mejorado, pero seguramente estás todavía respirando hondo por la noche. We all do. Lo hacemos todos. Bueno, antes durante la noche realmente me asfixiaba muchísimo. Ahora ya no me pasa, ahora duermo, no sé, 5 horas de corrido. So she used to get asphyxia at night, so that's not happening now. So she manages to sleep 5 hours through, yeah? Yeah, but the asphyxia is breathlessness. Entonces la asfixia es falta de respiración. It's being hypersensitive to CO2. Es hipersensibilidad al dióxido de carbono. It means at night time your control pause doesn't drop quite so low. Significa que por la noche tu pausa de control no baja tanto. But it will still be dropping at night. Pero todavía seguramente está bajando por la noche. But not to the point where you get asphyxia. Pero no hasta el punto de que tienes asfixia.
With meditation alone, you can't sort this hyperventilation disorder out. It's impossible. Pero solamente con la meditación no es posible paliar completamente el problema de la hiperventilación, no es posible. I meditated for 20 to 30 years. Ella meditó antes de hacer el método durante 20 o 30 años. And it wasn't until I learned the method that I sorted out my symptoms. Y no fue hasta que descubrió el método que resolvió sus síntomas. And you'll find your meditation practice will improve beyond expectation. Y encontrarás que tu práctica de meditación mejorará mucho más de lo que esperabas. Ok. Same with yoga. Es lo mismo con el yoga. Gracias. Gracias, Aurea. Teníamos también antes una cuestión sobre, bueno, un comentario de otra persona que hace yoga. It says, how do I get onto the course? Or, should we talk about the course a bit? Yeah, sí. So Miriam pregunta cómo se desarrolla el curso, o sea, how does the course how does the course develops? So the course is 5 sessions. El curso consiste en 5 sesiones, una al día durante 5 días. The first day is going to be pretty much what you've done today. El primer día es prácticamente lo que hemos hecho hoy o parecido. And then the second day we start the maximum pauses. Y en el segundo día es cuando empezamos con las pausas máximas, sesiones de pausas máximas. And then the third day you'll do higher pauses. Y en el tercer día hacemos pausas más altas. The fourth day you'll do walking pauses. Y en el cuarto día hacéis pausas caminando. And we'll talk about cleansing reactions. Y hablamos sobre reacciones de limpieza. Friday we'll talk about integrating practice into your life. Y el viernes hablamos de cómo integrar la práctica a vuestra vida diaria. It's very practical. We'll teach you about breathing whilst talking, breathing whilst coughing, breathing whilst sleeping, breathing all day. Es muy práctico, os enseñamos a cómo hay que respirar mientras habláis, cómo hay que respirar mientras dormís. Prácticamente hablamos de cómo respirar en cualquier situación. And then the following week we'll follow you up. Y a la semana siguiente, después del curso, hacemos una sesión de seguimiento. See how you're getting on, answer your questions. Para ver cómo, para ver cómo lo estáis haciendo y para responder a vuestras preguntas. And if you have any problems throughout that time, you should be in touch. We're on duty. Y si tenéis algún problema durante todo ese tiempo, os podéis comunicar con nosotros. Estamos siempre pendientes. We offer one follow-up session with a senior practitioner every month. Ofrecemos una sesión de seguimiento con un practicante senior todos los meses. In English. Esto es en inglés. But we do offer follow-up sessions in Spanish too. También hacemos sesiones de seguimiento en español y también hacemos, no todos los meses, pero también hacemos esta sesión de la que habla gratuita de seguimiento. We follow you up. We have follow-up sessions if you want. Eso es, tenemos sesiones de seguimiento si las queréis. Until you get your results. Hasta que obtenéis los resultados deseados. Podéis dejar vuestro email, ¿vale? Por esta vez lo hemos hecho a través de Facebook. No tenemos vuestros emails. Si os interesa el curso, tenemos que tener vuestro email, ¿vale? Si lo dejáis en el chat, ya lo tendremos. ¿Vale? So if you're interested in information, you need to put your email in chat. You can put it in the direct message. You can, if you don't, if you want, you can put it
Yeah, where it we're says going the name. to have it recorded, so we have the text of the chat when we see the files. Yeah. Yeah. But some people want to put their thing in the message, in the direct message bit, you know. In the direct personal message to me. Yeah. Sí, dice, bueno, si queréis ponerlo, si queréis mandármelo a mí en concreto, lo podéis mandar también a mí. O sea, si no lo queréis poner en el general, lo podéis mandar al particular. ¿Eh? Podéis buscar mi nombre, donde pone en el bocadillito este azul. But it's important you understand. So if you have any further questions, just be in touch with us. We'll answer them. Es importante que entendáis, ¿vale? Y si os surge alguna pregunta, os ponéis en contacto con nosotros también. And come to other webinars. Y podéis venir a todos los webinars que queráis. O sea, esto es libre, o sea, podéis entrar, podéis venir cada semana si queréis. You know, take your time to think about it. Y tomaros el tiempo para pensar en ello y para reflexionar sobre ello y estamos a vuestra disposición. Os voy a pasar... It's a commitment. You've got to actually practice 4 times a day. Requiere un compromiso porque hay que, si alguien preguntaba antes, hay que practicar 4 veces al día. Son unas prácticas de entre 15 y 20 minutos cada una. Es decir, requiere un compromiso, una práctica. So, you know, you do have to do it. You can't, if you're going to do this, you've got to be able to practice. Entonces, si queréis resultados, tenéis que ser capaces de hacer la práctica y encontrar el tiempo para hacerla. But it's really worth it because you will feel better after your practice every time. Pero realmente merece la pena porque os vais a encontrar bien después de cada práctica que hagáis. But it doesn't last because you improve your breathing pattern and then it gets deeper. Pero no se mantiene constante porque mejoráis el patrón de respiración después de cada práctica, pero luego baja, ¿vale? Entonces hay que volver a hacer la práctica para mantenerlo a un nivel aceptable. Constantly putting the brakes on the respiratory center. Se trata de poner constantemente el freno al centro respiratorio para respirar menos. And gradually it calms down, it gets less sensitive to the carbon dioxide, and gradually you breathe shallower and shallower and shallower. Y gradualmente se hace menos sensitivo a los niveles de dióxido de carbono y esto hace que respiremos menos y menos y menos. And the less you breathe, the healthier you will be. Y cuanto menos respiréis, más sanos vais a estar. So more shallow, like a baby, little baby. Más superficial, como un bebé. You just go and watch the babies. That's what we take people to. Observad cómo respiran los bebés recién nacidos. Eso es lo que... La imagen que damos. Os voy a mandar el email de Aprende Buteyko, ¿vale? Es este. Para que veáis que es este específicamente. ¿Vale? aprende.buteyko.online@gmail.com. ¿Vale? Cualquier pregunta podéis enviarnos un mensaje a este email y estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que tengáis, ¿vale? Os voy a poner también la página web. Igual ya la tenéis, pero no está de más mandándola de nuevo. Perdón. A ver. aprendebuteykoonline.com. Ahí va. Ahí la tenéis, podéis visitar la página y están también los cursos. Os podéis suscribir desde la página web si queréis también a los cursos. Vamos a empezar uno la semana que viene, el lunes. Si alguien tiene algún problema con la suscripción, porque pues, es a través de PayPal
o quieres saber cuál es el cambio del dólar al euro, a cualquier moneda que utilicéis, bueno, pues lo mismo, os ponéis en contacto con nosotros y os resolveremos cualquier duda que tengáis, ¿vale? Y si no tenéis ninguna otra pregunta, pues... anything else, Martha? I think... gracias, información, No, por I would favor. encourage people to think about this seriously. It really works. It's the only thing that worked for me, and it works for everybody who does the practice. Dice que lo consideréis muy seriamente porque realmente este método realmente funciona y para Marta esto es lo único que le funcionó. And for many people, I had chronic fatigue syndrome and fibromyalgia. So many people with that condition are very sick, and it's the Yo only thing that works. he tenido fibromialgia y mucha gente que tiene estas condiciones, también la fatiga crónica, están muy enfermas y esto es lo único que ayuda con ese problema. They feel better very quickly. Y se empiezan a encontrar mejor muy rápido. And people who feel really bad feel quickly better, immediately. Y la gente que se encuentra muy mal se empiezan a encontrar mejor muy rápidamente. I mean, I hadn't slept for 14 years, and I slept within a few days of doing this practice. And I wasn't doing much. I couldn't do much. Actually, I have a question here. Sorry, Martha. Because there was a question here. So there's a person, Carmen Iniesta. She has a question. She has fibrosis alopecia, so that's for the hair. Yeah. She has no solution, and she's asking if this could help. It's a sign that there's a hormone deficiency, some sort of hormone imbalance, and also there's toxicity in the system. Vale, esto de Carmen, ¿vale? Del tema de la alopecia fibrosa es un tema hormonal y también de toxicidad. So it's very difficult. I can't say whether it will improve or not. Entonces dice que es difícil, no puede prometer si puede mejorarlo o no. But for some of our students who are very severely sick, they do start, their hair thins, their hair falls out as a cleansing reaction. Pero para algunos de nuestros estudiantes, al principio, que están muy enfermos, hay instancias en las que inicialmente el pelo se afina y cae. And Bouteka's view was that the hair follicles have died and have to be regenerated. The hair follicles are toxic and they have to be mended. The skin has to be mended there. And once the skin's been mended by the method, by the carbon dioxide, then the hair regrows. Entonces la teoría, lo que Buteyko decía es que esto ocurre porque esa raíz del pelo está tóxica, entonces cae, luego se tiene que se tiene que reparar lo que es la piel de esa zona, y una vez que la piel de esa zona se ha reparado, vuelve a crecer el pelo de forma sana. And then people find that their hair grows even thicker than before. Y después se encuentran muchas personas que el pelo crece más fuerte que antes incluso. So this happens with a few of our more severely sick students who are very toxic. Esto ha ocurrido con algunos de sus estudiantes que estaban más severamente enfermos con mucha toxicidad. But the problem is I can't say when the alopecia is going to be mended. It could take some time before it's addressed. El problema es que ella no puede prometer, no puede decir exactamente cuándo se va a reparar el tema alopécico, ¿vale? Porque puede llevar un tiempo. But certainly you're going to feel a lot better. Pero ciertamente, en general, te vas a encontrar mucho mejor también.
And you won't be quite so concerned about the alopecia. Y la preocupación sobre la alopecia en concreto no te va a preocupar tanto. Ujú. Muy bien, gracias, Carmen. Sara, esta pregunta, ¿es la respiración superficial la que no nos permite oxigenar bien? No, Sara, es al revés, es la respiración profunda la que nos permite oxigenar bien. ¿Vale? So Sara is asking, is the shallow breathing that doesn't allow us to oxygenate well? So it's the opposite. Now, there's a very, very important physiological law called the Bohr effect. Hay una ley fisiológica muy importante llamada el efecto Bohr. Now, all medical professions know this, Todos los profesionales médicos conocen esta ley, but they don't know the solution to it. pero no conocen la solución al respecto. If you breathe more than the optimal norm for breathing, Si respiras más de la norma óptima para la respiración, you'll have less carbon dioxide. tendrás menos dióxido de carbono. And this will affect your pH regulator. Y esto afectará a cómo se regula el pH. Carbonic acid, which is carbon dioxide and water. El ácido carbónico, que es agua y dióxido de carbono. All pH throughout the whole body, in all the systems, is managed and regulated by carbonic acid. Todo el pH en todos los sistemas del cuerpo es regulado a través del ácido carbónico. So we're talking arterial pH, venal pH, stomach pH, intestine pH, pH everywhere. Todo el pH de los intestinos, el pH del estómago, el pH de las venas, el pH de las arterias, el pH de la sangre, el pH del cerebro. Everywhere. En todas partes. So what does pH mean? pH means pH is the hydrogen ion, the potential hydrogen. Entonces, ¿el pH qué es? El pH es en potential inglés, hydrogen. potential hydrogen, que es hidrógeno potencial. This potential hydrogen lifts the oxygen off the hemoglobin. Y este hidrógeno potencial, este pH, lo que hace es sacar el oxígeno de la hemoglobina into the cells. Hacia las células. So you've got the oxygen on your hemoglobin, in your blood, but your cells can't get it. Entonces tú tienes el oxígeno en la hemoglobina, pero las células no pueden obtenerlo. Unless they have carbonic acid. A no ser que tengan ácido carbónico. So you need to breathe less to keep your carbon dioxide. You manufacture carbon dioxide. Entonces hay que respirar menos para manufacturar más dióxido de carbono. You need to breathe less to keep your carbon dioxide. Hay que respirar menos para mantener los niveles de dióxido de carbono. So the only thing between your blood and the atmosphere are your lungs and your respiratory passages and your nose. Lo único que está entre tu sangre y el mundo exterior, la atmósfera, es el sistema respiratorio, la nariz, los pulmones. So your lungs are a reservoir for carbon dioxide. Entonces los pulmones son una reserva de dióxido de carbono. And if you keep breathing deeply, you keep losing the carbon dioxide. Entonces si mantenéis esa respiración profunda crónicamente,
perdemos el dióxido de carbono de forma constante. Your body makes carbon dioxide and you're breathing deeply and you keep losing it. Entonces el cuerpo crea el dióxido de carbono, pero al respirar hondo continuáis perdiéndolo. There's no carbon dioxide in the atmosphere, there's hardly any. No hay casi dióxido de carbono en la atmósfera, por cierto. So what are you going to do? You've got to create a pattern like this to stop yourself from losing the carbon dioxide. Entonces lo que hay que hacer es crear un patrón de respiración superficial para dejar de perder ese dióxido de carbono. And this is what babies do when they're born. Y esto es lo que hacen los bebés cuando nacen. But as we get older, we breathe deeper and deeper and deeper and deeper. Y conforme tenemos más edad, respiramos más y más. You go all over the internet, you're told to breathe deeply. Si vas por internet, por todo internet, la recomendación es respirar hondo, ¿verdad? You go to physical therapists, you go to doctors, you go to gym experts. They tell you to breathe deeply. Vas a fisioterapeutas, a doctores, a coaches de ejercicio y todos te dicen que tienes que respirar hondo. You're told to breathe deeply all the time. Todo el tiempo. So we're telling you, actually, no, you need to breathe shallow. Y lo que os decimos nosotros es que no, tenéis que respirar superficial, tenéis que respirar poquito y rápido. And not through your mouth. Y nunca por la boca. Not ever through your mouth. Uh-huh. Nunca por la boca. ¿Vale? Vale, Mireia pregunta, había unas cuestiones aquí, Mireia pregunta, ¿me pueden ayudar a responder esto? ¿Ayuda para quienes después de tener COVID quedaron con dificultad para respirar en ciertos momentos como silbidos por la noche al irse a acostar? So Mireia is asking if after having COVID, people who have kept like breathing difficulties still like noisy breathing at night, for example, like a whistling sound at night. Yeah, lots of people who've had COVID have got breathing difficulties, breathlessness, inflammation. Mucha gente que ha tenido COVID ha tenido problemas con esto, con asfixia, inflamación. We work with a lot of people who've had COVID. Trabajamos con mucha gente que ha tenido COVID. They've all got a low control pause. Y todos tienen una pausa de control baja. So it's a matter of getting a control pause up. Es una cuestión de subir la pausa de control. And you'll feel so much better. Your lungs will feel better. You'll breathe much more relaxed. Y los pulmones se sentirán mucho mejor y respiraréis de una forma, respirará la persona que ha tenido COVID de una forma mucho más relajada. There is some damage that's being done to the lung tissue by COVID. A través del COVID hay un daño que se hace a los tejidos de los pulmones. And that symptom takes some time to go. Y este síntoma puede llevar un tiempo que desaparezca. But you'll feel better, you'll breathe better. Pero te encontrarás mejor, respirarás mejor. Es ideal para esto, ¿eh? O sea, COVID is really bad. No one really understands it. el COVID es muy malo, nadie realmente lo entiende. So why are we always told to deep breathe? I don't know. No sabe por qué os dicen siempre que respiréis hondo, no lo sabe, lógicamente, pero... But I found that as I breathed shallower and shallower and shallower, I felt better. And that's all I need to know. Encuentra que cuanto más superficial ha respirado, mejor se encuentra.
as my control pulse went up and my breathing was shallower, I felt stronger and brighter and lighter. Conforme su respiración superficial y su pausa de control, conforme su respiración superficial mejoraba, ella encontraba que se encontraba mucho mejor. So, and we've got testimonies, we've got hundreds of testimonies saying the same thing. Y tenemos cientos de testimonios diciendo lo mismo. So, you know, it's really your decision, you do the work, we'll help you get the results. Entonces, realmente es vuestra decisión porque vosotros tenéis que hacer el trabajo, pero os ayudaremos a tener los resultados. And, you know, we are all people who've had chronic health problems, and our chronic health problems have improved. All of the practitioners. Somos todas personas todos los practicantes son personas que han tenido problemas de salud anteriormente, crónicos. Okay, Javier. Nos puede ayudar mucho. Muy bien. Okay, so thank you so much for coming. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por visitarnos, And thank you for your questions. Y muchas gracias por vuestras preguntas y cualquier información, ya sabéis, os mandaremos un email con la información y si tienes alguna pregunta en la página web aprendebuteycoonline.com o aprende.buteyco.online@gmail.com, ¿vale? So, look forward to seeing you sometime in the future. Bueno, nos vemos en el futuro próximo. Bye-bye. Adiós. Thanks, Javier. Thanks very much, Javier. Thank you, Martha. Shall we meet in... Yeah, do you want to ring on WhatsApp when you've had a break? You can 5 minutes or so, yeah? Yeah, okay. Okay. Bye. Adiós, Bye-bye. adiós. Adiós a todos.